Hola, hola, gente oyente, bienvenidos, tomen asiento y déjense llevar que los datos más tripiantes están a punto de empezar aquí en Nate It All. Estas son 30 curiosidades de Monsters University. Con un presupuesto de 200 millones, la cinta logró recaudar más de 740 millones de dólares, posicionándose como la tercera película animada más taquillera del 2013, solo por detrás de Frozen y Mi Villano Favorito 2. La dirección estuvo a cargo de Dan Scanlon, quien fue codirector de aquel corto de Mate y la Luz Fantasma, y quien después pasaría a dirigir la película de Onward. Se planeó incluir a los padres de Mike en la historia. Estos iban a aparecer en la cinta dejando a su hijo en su primer día de la universidad. Sin embargo, el director decidió eliminarlos para que Mike se viera más vulnerable, estando completamente solo y con mucho equipaje, pero aún así mostrando su entusiasmo. Cuando le toman la foto vemos que la cara de Mike en su identificación está cortada, continuando con el gag de la película original donde constantemente su cara era tapada, aunque el chiste en sí es que este nunca parece darse cuenta o prefiere enfocarse en lo positivo. No puede ser. Oficialmente soy un universitario. La primera aparición de Randall lo presenta de una forma siniestra, para rendir honor al papel de villano por el que lo conocemos, aunque en esta precuela nos damos cuenta que antes era amable y usaba anteojos, hasta que Mike le recomienda que no los use para que su poder de camuflaje funcione mejor, aunque claro tendrá que forzar la vista ahora, lo que da una ingeniosa y cómica explicación de por qué se la pasaba con los ojos entrecerrados en la primera película. En esa misma escena notamos que la habitación que comparte con Randall es la 319. Curiosamente, los últimos dígitos del famoso código de la primera película. 2319! We have a 2319! Entre las cosas de Mike vemos su peluche Miguelín, que sería el que en la primera película Sully le daría a Boo para intentar alejarla. Y dado que aquí vemos que se lo llevó a la universidad, es posible que al igual que Andy con Woody, este sea el juguete favorito de la infancia de Mike, lo que le da más contexto a su reacción cuando Boo lo tuvo en sus manos. Eso sí que no. Nadie toca a Miguelín. Cuando los estudiantes ingresan al edificio de la Facultad de Susto, tocan una de las patas de la estatua, inspirándose en la tradición de algunas universidades donde los estudiantes o visitantes hacen lo mismo, lo cual ha provocado que por el roce constante de las manos, la estatua se desgaste en la zona donde la tocan, un detalle que parece que se replicó en la película. Una frase que podría describir al profesor Knight es que tiene el poder del grito en la palma de su mano, y es que su voz en inglés es nada menos que la de Alfred Molina, el Dr. Octopus en Spider-Man 2, y lo mejor es que en español latino incluso cuenta con su mismo doblaje. Bienvenidos a Iniciación a los Sustos. Soy el profesor Knight. Dice que eres brillante, y también que eres holgazán. Trato de mejorar. Ser brillante no basta, joven. Hay que trabajar. Dentro de la Facultad de Sustos se ven varios bustos. El primero a la izquierda se trata del diseño original que tenía Harscrabble, la decana, cuando fue concebida como un monstruo caimán viejo, que se caracterizaba por gritar mucho, hasta que el director decidió convertirlo en un personaje femenino, y que su personalidad fuera más sofisticada, pero que al mismo tiempo resultara intimidante. Su diseño se inspiró en la escolopendra gigante, un animal venenoso que sin duda no querrás tener cerca. El ya famoso A113 que hemos visto hasta el cansancio aparece en esta película como el número del aula donde se imparten las clases de sustos. Cuando Sully entra al dormitorio de Mike y Randall, vemos que del lado de Randall hay un cartel motivacional que dice "Shh, ¿oyes eso? Vientos de cambio", una frase que Randall llegó a decir en la primera película. Do you hear that? It's the winds of change. Hay una frase en la primera película en la que Mike revela que él y Sully ya se conocían desde el cuarto grado, You've been jealous of my good looks since the 4th grade, pal. lo cual genera una contradicción con lo que se plantea en esta precuela, y la verdad es que el director sí que tuvo eso en cuenta. Incluso planeó incluir una escena en la que se mostraba que Mike y Sully se conocieron en la primaria, donde pasaron los años y nunca lograron llevarse bien. Luego la familia de Mike se mudaría y no se volverían a ver hasta la universidad, pero al final sintieron
sintieron que no se lograba transmitir esa idea de que realmente se conocían desde hace mucho tiempo. Así que John Lasseter y Pete Docter le dijeron: nos encanta que estés honrando esa línea de la primera película, pero tienes que hacerlo mejor para la historia. Por lo que se optó por ignorar esa línea. Claro que a modo de broma y para intentar justificar, el director después diría que esa frase dicha por Mike era simplemente una vieja expresión en el mundo de los monstruos que no debe tomarse tan literal, algo así como los refranes. El diseño de Archie, el cerdo espanto, se inspiró en una perrachín japonés llamada Carol, la cual fue mascota del director Dan Scanlon hasta su partida en el 2020. Cuando Mike y Sully tratan de atrapar a Archie, la mascota, vemos que esta lleva a Mike por todo el campus, y en un punto se logra ver a la famosa camioneta de Pizza Planeta que hemos visto de alguna manera en casi todas las películas de Pixar. La prueba final de susto para la que los estudiantes se preparan es el 8 de diciembre, siendo esta fecha el cumpleaños de la madre del director. Los monstruos tienen un registro de qué es lo que asusta a cada niño. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo obtienen esa información? Bueno, originalmente había una escena en la que se mostraba que lo que hacen es enviar a pequeños monstruos que se hacen pasar por insectos y analizan toda la habitación del niño para así tener una idea de su personalidad y saber qué es lo que más miedo le da. Y claro, les toman fotografías como las que vemos en sus archivos. Sí, me es algo creepy si lo piensan. Pero bueno, esta escena fue eliminada porque se sentía que no hacía avanzar la historia. Es decir, era interesante, pero no la consideraron realmente necesaria para lo que se estaba contando. En la casa de Uzma Kappa, cuando Don se presenta a Sully, vemos en su tarjeta la dirección 1200 Dark Avenue. Esta es una referencia a la dirección real de los estudios de Pixar, algo que también se ha visto en otras de sus películas. Como saben, en este universo la energía es obtenida por los gritos, los cuales son almacenados en tanques en estado gaseoso. Es por eso que si se fijan en las paredes de los lugares, los interruptores de luz son válvulas y tuberías en lugar de cables. Justo antes de comenzar la competencia del reto tóxico, se ven los dibujos de la pared a la pelotita de Luxo, otro clásico guiño que se incluye en las películas de Pixar como referencia al corto de Luxo Jr. George Sanderson, el monstruo al que se le pegó el calcetín en la película original, se le puede ver bailando en una fiesta haciendo el mismo paso que hizo en la primera película cuando salió de la puerta. Y de forma cómica resultó ser también uno de los integrantes de la fraternidad que hizo trampa en el reto tóxico, el cual consistía en aprender a evitar tocar las cosas de los niños. Parece que hacer trampa en la universidad tuvo algunas consecuencias futuras. Squishy tiene cierto parecido con Russell the Up, y no es casualidad si tenemos en cuenta que quien le dio voz a Squishy fue Peter Shawn, el empleado de Pixar que inspiró la apariencia de Russell. Peter Shawn después pasaría a dirigir Un Gran Dinosaurio y la más reciente, Elemental. Había una escena en la que el equipo de Uzma Kappa se reunían en la noche para ver una película sobre humanos, que para el contexto de los monstruos es básicamente una película de terror. Luego de repente el proyector se apaga y comienzan a ocurrir cosas extrañas. El grupo termina aterrado y al intentar salir del lugar se enteran de que todo era parte de una broma organizada por las otras fraternidades para burlarse de ellos y mostrarles cómo nunca llegarían a ser asustadores. El problema que sintieron con esta escena era que no transmitía lo que se quería, ya que hacía lucir al equipo de Uzma Kappa como unos cobardes que se asustan fácilmente, y esa no era la intención. Lo que se quería dar a entender era que estos monstruos eran tan adorables en aspecto que difícilmente asustarían a alguien. De manera que cambiaron esa escena por este momento donde asisten a una fiesta y terminan embarrándoles todas estas cosas para luego tomarles una foto vergonzosa. En una de las ideas originales iba a explorar el pasado de Sully, ya que al ser este el protagonista de la primera, parecía correcto que él también lo fuera en esta precuela. Así que veríamos cosas como que inicialmente él quería ser dentista. También nos contarían que su padre lo abandonó, pero al final nada de esto terminó convenciendo, parecía forzado. No lo fuerces, solo deja que pase. Así que optaron por enfocarse en Mike, del que notaron un gran potencial en su lucha para convertirse en asustador, un sueño que sabemos que no va a cumplir. En cuanto a Sully, considerando la etapa de su vida en la que estaba, se permitieron mostrarlo como el típico chico arrogante de 18 años que todavía tiene mucho que aprender acerca de la vida. No necesito todas esas cosas para asustar. Por lo que mostrar cómo su relación con Mike fue lo que lo transformó en el dulce Sullivan que conocemos, se sintió como una manera interesante de contar la historia.
Durante la competencia final de susto vemos dentro de la habitación un juguete de Arlo de un gran dinosaurio, que sería la siguiente película de Pixar, o al menos la que tenían contemplada en ese momento, ya que luego dicha cinta se retrasó y la que se terminó estrenando primero fue Intensamente. Eres simpático. Una realidad que Mike tiene que enfrentar es que él no da miedo, pero realmente no tiene tanto que ver con su apariencia o tamaño. Se trata de algo más inherente, una cualidad que algunos tienen y otros no. Para enfatizar eso fue que se incluyó a Squishy, demostrando que incluso alguien lindo y pequeño puede llegar a dar miedo, solo que Mike no tiene el toque. La muñeca bebé que se usa para asustar a los policías se trata de un modelo reutilizado de otro personaje anterior del estudio. Hablamos de Bebote de Toy Story 3. La escena final en la que vemos al hombre de las nieves mencionar algo acerca de que manipular el correo puede llevarlos al exilio sirvió como un presagio de su expulsión de Monsters Inc. Pues en el 2021, en un episodio de la serie de Monsters at Work, se reveló oficialmente que eso tuvo que ver con la razón de su destierro. No lo entiendo, ¿por qué lo expulsaron? Vio una carta de Warner News sobre sus planes para una máquina que extraería gritos de los niños. Después de eso, Warner News lo expulsó de por vida. Sin embargo, el adorable hombre de las nieves pudo tener su final feliz, pues al estar Mike y Sully al mando, estos le permitieron regresar a Monsters Inc. y ahora con un nuevo trabajo. Vendedor de helados oficial de Monsters Incorporated. Yo quiero de limón. Mejor que sean dos. Aquí tienen. Aunque Celia, la novia de Mike, no salió en esta precuela, así que se ve una nota de ella en el casillero que vemos al final. Se ve una revista que anuncia un nuevo auto deportivo, que será el que Mike compraría en el corto El nuevo auto de Mike. Y también hay una nota que dice presenta tu papeleo, que ya sabemos de quién podrá ser. No ordenaste tu papeleo anoche. Ay, ese papeleo, ¿no sería mejor mandarlo a volar? Al ser esta una precuela, es claro que muchos de los personajes nuevos que conocimos aquí realmente nunca aparecieron en la primera película, por lo que no supimos mucho acerca de su futuro. Sin embargo, en los créditos hay cartas con sus nombres donde se revela a cuál compañía fueron a trabajar después de graduarse. Todos los miembros de Uzmacapa fueron a trabajar en Monsters Inc. Solo que bueno, nunca los vimos en la primera película por obvias razones. De cualquier manera, en la serie de Monsters at Work, tanto en su primera y segunda temporada, sí que se ven algunos personajes de Monsters University, así sea como un simple cameo o referencia. La primera película logró ser nominada al Oscar como mejor película animada, aunque la estatuilla dorada se la terminó llevando Shrek, pero por lo menos perdieron ante un grande, mientras que Monsters University ni siquiera estuvo entre las nominadas. Y es que ciertamente en su momento, a pesar de obtener críticas en su mayoría positivas, se le consideró una película promedio. Pero con los años y gracias a su mensaje se le ha comenzado a ver con mejores ojos, ya que esta no se va por el camino fácil de todo es posible si crees en ti mismo. Si te esfuerzas lo suficiente lograrás tu sueño. Pues no, el director aplicó la de aquí no hacemos eso, optando por algo diferente. Desde el inicio nos muestran que el sueño de la infancia de Mike era convertirse en el mejor asustador, algo que no va a lograr, por lo que en realidad de esto se trata de cómo Mike lidia con el fracaso, con la realidad de que no importa lo que haga, no importa cuánto lo intente o se esfuerce, él no logra dar miedo, no puede cumplir su sueño. Y así es la vida a veces. Sin embargo, lejos de ofrecer un mensaje desalentador, la película nos invita a ser resilientes, por lo que no se trata de rendirte con tus sueños, sino de adaptarlos a tus posibilidades. Se trata de saber encontrar tus talentos, aprovecharlos y buscar otras puertas para abrir, ya que incluso si tus sueños no pueden hacerse realidad, podrás encontrar otras alternativas que llenen tu felicidad. Mike, tú no asustas. Ni un poco siquiera. Pero no le temes a nada. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. Oficialmente soy un universitario.